Mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús, espero que el Dios de los cielos nos esté bendiciendo de una manera rica y abundante. En el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios y empezamos a estudiar el libro de Romanos. Qué bueno es hacernos primero un pequeño resumen, una introducción, hacernos algunas preguntas. ¿Por qué debemos estudiar el libro de Romanos? ¿Quién escribió ese libro? ¿Cuándo y dónde se escribió? ¿Para qué se escribió ese libro? En fin, son preguntas que debemos hacerlas antes de introducirnos, de zambullirnos un poco en el libro de Romanos. Hagamos esta primera pregunta. ¿Por qué debemos estudiar el libro de Romanos? Primero debemos saber que la epístola a los romanos es la más larga de las epístolas del apóstol Pablo. Muchas personas la consideran la más importante. La carta a los romanos ha sido de suma importancia en el desarrollo de la teología cristiana. Ha sido denominada la carta magna de la fe cristiana. Grandes teólogos han dicho que quien entiende este libro de Romanos entiende el Evangelio. Imagínense qué concepto. Quien entiende Romanos entiende el Evangelio. Es que Romanos tiene una explicación bastante amplia, completa, de la doctrina de la justificación, de la doctrina de la fe, de la salvación. En fin, es un libro bastante completo. Romanos tiene mucha enseñanza acerca de la salvación y la aplicación práctica de las doctrinas a la vida cotidiana, de esas doctrinas a la vida. Así que estas son razones por qué estudiar el libro de Romanos, así a grosso modo. La siguiente pregunta sería, ¿quién escribió ese libro? Bueno, miremos cómo inicia el libro. Y allí tendremos la respuesta. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, esto es 1:1, Romanos 1:1, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El mismo libro nos dice quién lo escribió. Claro está que el mismo libro nos dice en el capítulo 16, versículo 22, que Pablo empleó la ayuda de un gran escriba llamado Tercio. Yo, Tercio, de mi propia mano, los saludo. Saluda a los romanos. Esto lo encontramos ya casi al final del libro. ¿Cuándo y dónde se escribió el libro de Romanos? Pablo escribió su epístola a los romanos estando en Corintios, cerca del fin de su tercer viaje misionero. Varios indicios sugieren que escribió esta epístola durante los 3 primeros meses que permaneció en Corintio. El libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículos 2 al 3, nos da una idea. Utiliza la palabra Grecia. En aquellos versículos se refiere a Corinto, probablemente entre los años 55 y 56 después de Cristo. Otra pregunta, ¿para qué se escribió el libro? Otra pregunta, ¿para quién se escribió el libro de Romanos y por qué? Bueno, en el primer capítulo, en el versículo 7 encontramos la respuesta. A todos los que estáis en Roma. Allí nos está diciendo a quién. Amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:7. Así que ya estamos viendo que esta epístola es dirigida a los miembros de la iglesia en Roma. Se desconocen los orígenes de la iglesia de Roma. No se sabe cómo fue, cómo inició, pero probablemente data de un poco después del día de Pentecostés, en donde estaban los discípulos predicando, y aquel día dice que habían gente de todas las naciones. Así que cuando en aquella fiesta de los judíos que visitaban
muchos de Roma o muchos de allí fueron después a Roma a predicar. Muchos creyeron y llevaron el evangelio hasta Roma. Así que logramos entender por qué Pablo se preocupa. Ya sabía que había iglesia, que habían hermanos en Roma. Parece haber al menos 3 razones principales por las que el apóstol Pablo envió esta epístola a los romanos. Y una de esas razones es que él estaba preparando su futura llegada a Roma. Lo que nos cuenta el Evangelio es que Pablo tenía ganas de llegar hasta Roma. Pablo estaba preocupado por ir a Roma. No conocía a los hermanos de Roma, no conocía a la iglesia, pero sabía que a partir de Pentecostés, muchos de Roma habían oído y en Roma ya habían creyentes y Pablo quería llegar hasta allá. Así que una de las razones del apóstol Pablo era llegar hasta allá, y nos cuenta las Escrituras que él tenía esperanza de que la iglesia de Roma le sirviera como base desde la cual pudiera servir una misión en España. Podemos leer el libro de Romanos capítulo 15, versículos 22, 24, 28. Así que aquí ya sabemos por qué, para quién se escribió y por qué se escribió. Otra de las razones por las que Pablo quería llegar a Roma era para aclarar y defender sus enseñanzas, porque se hablaba mal de Pablo. Había muchas personas opuestas al mensaje de Pablo, distorsionaban sus enseñanzas acerca de la ley, acerca de la fe, lo que Pablo decía. Y podemos ver en el libro de los Hechos 13:45, el libro de los Hechos 15:1 y 2, el 21, 27 al 28, en fin, en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 8, Pablo tenía razones que lo inquietaban a llegar allá para aclarar por qué hablaban mal de él, para mostrar el evangelio. Él quería enseñar el evangelio en Roma. Y la otra, las razones por las que Pablo quería llegar hasta Roma, era para fomentar la unidad entre los miembros de la iglesia, tanto judíos como gentiles, porque en Roma habían hermanos judíos y hermanos gentiles, y pudiera haber alguna dificultad. Y Pablo escribe a estos judíos y a los gentiles. Parece que pudieran existir algunas tensiones, y Pablo busca limar asperezas. Lo que Pablo buscaba era la integración entre los creyentes judíos como los gentiles. Así que estaba preocupado porque en Roma se aceptara el evangelio del Señor Jesucristo, para mantener la unidad, para enseñar la doctrina que él había aprendido. Veamos algunas características distintivas del libro de Romanos. Después de la salutación inicial, Pablo comienza con un resumen de su idea central. ¿Cuál era la idea central del apóstol Pablo? El evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La mala interpretación del libro de Romanos ha sido hasta hoy causa de mucha confusión desde la época apostólica hasta nuestros días. Encontramos que Pedro pudo decir esto. Nos dice mucho lo que Pedro escribe. Es su segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas.
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, los versículos 15 y 16. ¿Qué tal? Se ha tergiversado tanto, no se ha entendido la doctrina del apóstol Pablo. Y Pedro aclara esta. Si hiciéramos un breve bosquejo del libro de Romanos, encontramos que en el capítulo 1, desde el 1 hasta el 3, Pablo explica la doctrina de la justificación por la fe en el Señor Jesucristo. Define la gravedad de la conducta pecaminosa a la que se enfrenta el género humano y enseña que la solución de Dios a este problema del pecado la tiene la fe en el Señor Jesucristo. Del capítulo 4 al capítulo 8, Pablo cita el ejemplo de Abraham para ilustrar la doctrina de la justificación, como fue justificado Abraham, igual por la fe, todo el que cree. Expone claramente la doctrina de la salvación y enseña cómo esas doctrinas influyeron en la vida de todos los que han tenido fe y tienen fe. En los capítulos 9 hasta el final, hasta el 16, Pablo habla acerca de la elección soberana de los salvos, algo muy importante, elección soberana. Habla de la condición de Israel como el pueblo electo de Dios. Habla del rechazo que el pueblo de Israel ha hecho al evangelio, pero también habla de su salvación final. Hay algo muy importante y de lo que también se ha malentendido, y es que Pablo muestra al pueblo de Israel en el desierto y lo compara con la iglesia actual. Lo que logramos entender es que Israel en el desierto y la iglesia actual es el mismo pueblo. Pablo nos muestra que Dios no tiene dos pueblos, un solo pueblo. El Israel del desierto y el Israel en Cristo, un solo Israel, no hay dos Israeles. Según el libro de Romanos, Pablo no hace distinción entre los escogidos judíos y los escogidos gentiles. A todos los muestra como el mismo pueblo de Dios. Dios tiene solo un pueblo, y esto lo aclara, un solo pueblo. Bueno, qué bueno es leer, qué bueno es estudiar este libro de Romanos. Y aquí tenemos razones para entrarnos y zambullirnos y bucear para sacar joyas que han sido tergiversadas y poco entendidas en lo profundo de este océano del libro de Romanos. Un placer. Espero que sigamos estudiando esta serie del libro de Romanos. Después de esta introducción, continuamos con el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el último capítulo 16 y el último versículo. Nos vemos en el camino. Dios les bendiga.